Bueno, buenas tardes, ingeniero. A continuación vamos a hacer presentación del parcial número 1 de Digitales 2, el cual pues, consiste en filtros digitales, junto a mi compañero Harold Yamil Cabra y quien es ahora Juan David Sosa Cabrera. En esta guía pues tenemos una tabla de contenidos, la cual consta de introducción, objetivos, conceptos, diagrama de bloques, síntesis de filtro en VHL, comprobación y por último conclusiones. Bueno, pues en esta primera parte, como podemos observar, era nuestra guía pasada de laboratorio, la cual consistía pues en manejar un motor DC mediante un módulo PWM y PSI2 para manejarse mediante el teclado y visualizar sus RPMs mediante un sensor encoder. Entonces, pues la guía ahora consistía en agregarle a la pasada el filtro, pues un filtro digital. Pero pues entonces en esta parte del sensor teníamos el encoder, pero ese no generaba el suficiente ruido como para filtrarse. Entonces lo que hicimos fue acoplarle directamente al eje otro motor DC como sensor para pues obtener una señal con ruido para pues posteriormente realizar su filtrado de esta. Entonces pues esta señal pues pasa por un conversor de análogo digital, el cual utilizamos un Arduino, y esta iba a la FPGA, en donde se encontraba pues el filtro que diseñamos. Y esta salida pasa por un conversor digital análogo, un DAC, el cual fue un arreglo de resistencias de R2R para poder ver su visualización en el osciloscopio. Entonces, pues en esta ya se nos pidiera diseñar un filtro eh, dependiendo de la señal que nos botara el sensor, la cual pues la vemos con el osciloscopio y pues sacamos los parámetros mediante la FFT del osciloscopio para poder diseñar su frecuencia de paso, de corte, la frecuencia de muestra, además, que pues mi compañero más adelante les va a explicar mejor en MATLAB. Tenemos como objetivos diseñar e implementar un filtro digital en FPGA, determinar parámetros y frecuencia de cada para nuestro correcto funcionamiento del filtro, y por último validar experimentalmente el funcionamiento del filtro digital. Bueno, pues en esta parte de los filtros tenemos el filtro FIR, el filtro IR, y pues los filtros FIR o Finite Impulse Response son filtros digitales cuya respuesta al impulso es finita, ya que su salida depende exclusivamente de un número limitado de muestras de entrada sin retroalimentación, y pues matemáticamente se expresa mediante la ecuación que podemos observar en pantalla, en la parte izquierda. Y los FIR son inherentes, estables, ya que no presentan realimentación y pueden diseñarse con respuesta de fase lineal cuando sus coeficientes son simétricos, lo que los hace ideales en aplicaciones donde la distorsión de fase debe minimizarse. Los filtros IR o Infinite Impulse Response son sistemas lineales cuya respuesta a una entrada puede durar teóricamente infinita debido a la retroalimentación de su estructura, y su ecuación general la podemos ver también en la pantalla. Estos filtros son eficientes en términos de computación, ya que requieren menos coeficientes que los FIR para obtener una respuesta similar. Bueno, pues como mencionaba anteriormente, los conversores que utilizamos fue pues, el AS y el DAC. El AS lo que hicimos fue pues, en el Arduino, en el que teníamos pues, las entradas del motor, pues, sí, las dos entradas del motor, y nos salía pues, la cantidad de bits que diseñamos para la FPGA, para su posterior, pues el filtro que tenemos en la FPGA, y la salida para ponerla en el osciloscopio. Utilizamos el DAC, que se puede ver acá en la parte derecha superior, el arreglo de resistencias, pues para poder observar en el osciloscopio. Y acá abajo tenemos pues una breve comprobación de, o sea, ahí nomás está el AS y el DAC de cómo debería verse. La amarilla es nuestra señal de entrada del generador y el azul es ya pues el paso por el AS y el DAC. Filtro digital. Tenemos como componente el motor generador que nos da una señal con ruido, la cual llega al Arduino. El Arduino la convierte de analógica a digital y pues utilizamos como referencia la frecuencia de muestreo para generar el tiempo del delay. Entonces, una vez se convierte la señal analógica a digital, tenemos una salida de 10 bits, la cual llega a la FPGA, donde tenemos el código del filtro digital que va a eliminar el ruido de la señal. Entonces, a ese filtro digital le tenemos un reloj que es un divisor de frecuencia de 230 Hz, el cual también tiene un reset. Una vez filtrada la señal, pues va a salir filtrada en 10 bits, los cuales llegan a un arreglo de resistencias de 10 bits también, que nos genera una señal analógica que la vamos a comparar con el osciloscopio entre la señal con ruido y la filtrada. Todo el motor como generador, ¿cierto? Y conectamos las ondas al osciloscopio y usando la función FFT del osciloscopio podemos observar la firma espectral. Se hace unas variaciones de velocidad y podemos observar que
se obtuvieron dos frecuencias que eran las más contundentes, por así decirlo, que era una de 23 Hz y otra de 10. Las frecuencias correspondientes para diseñar el filtro. Usando el Filter Designer de MATLAB, procedemos a realizar el filtro. En este caso, el filtro es un filtro pasa-bajas y es del tipo FIR, X-Ripple. FIR significa que la salida depende de las entradas actuales y las pasadas, y X-Ripple nos dice que la banda de paso y la de rechazo tienen la misma amplitud. El orden del filtro es 45, lo cual lo hace que sea un poco preciso y que pues no requiere mucho nivel de procesamiento. En este caso, como la frecuencia de corte es de 23, usamos 10 veces más para tener una frecuencia de muestreo que es de 230. La frecuencia de paso es de 10. Es decir, que este filtro permite que pase frecuencias hasta los 10 Hz. Las que están presentes de 10 a 23 se van a atenuar un poco, y las que están las que son iguales o mayores a los 23 Hz, pues se van a atenuar completamente. Para definir la parte de los parámetros de cuantización, ¿cierto? Definimos fixed point para que no nos genere en el VHDL valores del tipo real. Definimos una longitud de palabra de 10 para que la entrada del filtro sea de 10 bits, como lo vamos a usar con el Arduino. Como ADC, pues va a ser de 10 bits porque es lo máximo que puede procesar el Arduino. Y a nivel de la salida del filtro, ¿cierto? Definimos 16, con lo cual tenemos 10 bits que son los más importantes y 6 que van a ser correspondientes a los fraccionarios o a los decimales del filtro. Una vez hecho esto, podemos observar los coeficientes. En este caso son 45 coeficientes para el filtro. Y tenemos aquí todas las características del filtro, las operaciones que se realizan. Y una vez realizado esto, procedemos a extraer el código de HDL. Bueno, pues a continuación tenemos en nuestro código del filtro, el cual pues probamos con el filtro que nos daba, pues que nos arrojaba MATLAB de nuestro diseño, pero pues al compilarlo y pues ponerlo a prueba nos dimos cuenta de que este no nos funcionaba. Entonces lo que hicimos fue optar por otro diseño de síntesis de código para nuestro filtro, pero pues cabe recalcar que sí tuvimos en cuenta nuestro diseño de filtro MATLAB, ya que pues utilizamos los coeficientes que este nos arrojaba. Entonces, pues como se puede observar en esta primera parte, pues tenemos el clock, pues la señal de reloj, nuestro reset asíncrono, la entrada y la salida, pues que la definimos para que fuera de 10 bits. Acá ya en esta parte tenemos pues que un filtro, hicimos un filtro de orden 45 y pues sus coeficientes siempre van a ser el número de orden de filtro más uno. Entonces, pues en este caso obtenemos 46 coeficientes, los cuales son los que podemos observar acá en nuestra pantalla. Pues estos son los coeficientes del filtro que nos generó MATLAB. Y pues el diseño generó números decimales pequeños, pues entre menos 0.05 y 0.05. Y pues acá los escalamos, se escalaron enteros, multiplicando por 2 a 18 para usar una aritmética entera en la FPGA. Ya pues acá a continuación, esta parte de acá lo que hace pues, es guardar las últimas 46 muestras de entrada pues por cada uno de ellos. Acá lo que tengo pues en cada ciclo de reloj, esta parte lo que nos hace es pues que desplaza todas las muestras y las almacena en una nueva variable, pues la cual es esta de acá. Y pues yo como tal para el cálculo de acá de la convolución, lo que hace pues es multiplica cada muestra guardada por su coeficiente y la suma todas. Esto pues es lo que realiza la ecuación de un filtro FIR, y pues usa un acumulador de 32 bits para evitar los desbordamientos. Y ya para acá en la parte de la salida, como los coeficientes estaban en Q18, el resultado también lo estaba, entonces se desplazaron 18 bits a la derecha y
pues se dividen por 2 a la 18 para volver al formato entero. Y pues ajusta el tamaño de la salida pues para dejarlo a los 10 bits que necesitábamos nosotros para mandar a nuestro DAC. Entonces pues como tal este código pues se implementa un código FIR de orden 45, pues toma la señal de entrada y en cada ciclo de error multiplica las últimas 16 muestras por los coeficientes que obtuvimos de MATLAB y luego lo suma todos estos productos y genera pues la salida de nuestro filtro. Los coeficientes pues, que calculamos mediante MATLAB representan la respuesta del filtro en el formato que anteriormente ha hecho de Q18 y lo que nos permite trabajar con números enteros en la FPGA. Y pues como se puede observar, los coeficientes son simétricos, lo que garantiza una fase lineal y por tanto no distorsión en la forma de nuestra señal. Además pues, de este código que obtuvimos acá del solo filtro, a este tuvimos que generarle un divisor de frecuencia, el cual pues este divisor de frecuencia se hacía respecto a nuestra frecuencia de muestreo que diseñamos en MATLAB para que pues funcionara de una manera correcta. Este es un divisor de 230 Hz que hicimos. Y ya pues por último lo que hicimos fue el filtro y el divisor, adjuntarlos a nuestro código principal que ya teníamos de nuestra guía pasada, de nuestra guía de laboratorio. Entonces acá pues agregamos la salida de entrada que teníamos del Arduino, de nuestro ADC, acá tenemos la salida para nuestro DAC. Utilizamos estas señales para almacenarlas y pues acá utilizamos los componentes, pues el componente de nuestro filtro, el componente de nuestro divisor que utilizamos para nuestro filtro. Y ya pues acá lo instanciamos, acá por último ya instanciamos el divisor de frecuencia, nuestro filtro y pues acá ya por último pues obtenemos nuestra señal total filtrada. Buenas tardes, ingeniero. A continuación vamos a hacer la presentación del parcial de digitales 2. Tenemos el motor como generador para el ruido, el teclado para cambiar la velocidad. Tenemos el Arduino que es el ADC y tenemos el arreglo R2R para el DAC. Vamos a ver en el osciloscopio los cambios. Ahora podemos observar en el osciloscopio la onda amarilla que es la proveniente del motor generador y la azul es proveniente del filtro digital. Como vemos, la señal azul presenta una gran atenuación con respecto a las frecuencias de ruido superiores a 23 Hz. Vemos cómo cambia a medida que cambia la velocidad con el teclado del motor y podemos observar que sale un poco más limpia. Vemos cómo reduce potencialmente el ruido. Se observa. Ahora la vamos a sobreponer para ver la diferencia. Se observa claramente el funcionamiento del filtro. Usando el generador de funciones, procedemos a comprobar el funcionamiento del filtro. Como puedo observar, tenemos 10 Hz en el generador y la onda se ve completa, no tiene atenuación y tiene un pequeño desfase. Ahora empezamos a variar en 7, también se ve completamente bien, con un pequeño desfase. Ahora lo ponemos en 11 y tiene una atenuación mínima. En 13 se ve una atenuación un poco mayor y un desfase también. Y llegamos hasta los 23 Hz, que es la frecuencia de corte, pues ya no se observa nada, está completamente atenuada. Subimos un poco hasta los 26 y continúa atenuada. Ahora vamos a volver a cambiar la frecuencia. En este caso, a 25, sigue atenuada. Ponemos en 10, que es la frecuencia de paso, y se ve completa la onda sin atenuación con el desfase. Vamos a seguir cambiando las frecuencias. Ahí está en 2 Hz, completa y desfasada.
Vemos a los 10 Hz y funciona perfectamente el filtro, como podemos observar. Bueno, y pues como conclusiones tenemos el diseño e implementación de filtros digitales en FPGA permite comprender de forma práctica cómo los sistemas lógicos reconfigurables pueden procesar señales en tiempo real. También que la aplicabilidad de esta práctica en la vida real es amplia, esencialmente en sistemas de control, telecomunicaciones, procesamiento de señales. El uso de filtros digitales implementados en FPGA permite eliminar el ruido, mejorar la calidad de mediciones y optimizar el desempeño de sensores y actuadores en entornos industriales. Y por último, la integración entre herramientas de software y hardware, como MATLAB y Quartus, permitió validar la viabilidad del diseño digital completo desde la simulación hasta la síntesis en la FPGA.